Saludos a todos, gracias por estar con nosotros en este estudio de la lección de Escuela Sabática, lección número 1 para este nuevo trimestre, año 2021. Su hermano y amigo Alexis Rodney aquí con ustedes en este repaso o resumen de esta lección. Título de la lección: Crisis de Identidad. Crisis de Identidad. Y vamos con lo que es la lectura bíblica para esta semana. El verso para memorizar está en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Memoricemos este texto, repitámoslos y aprendamos estas indicaciones que Dios tiene para con nosotros. Vamos a pedir la dirección de Dios para darle inicio a este estudio. Señor y Dios, damos gracias en este momento. Rogamos que todo amigo que escuche esta lección pueda servirle para la edificación, para su crecimiento espiritual y para que podamos tener una identidad, Señor, que esté relacionada con tu carácter y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a la introducción. Isaías, hijo de Amoz y perteneciente al linaje real, fue llamado al oficio profético siendo joven. Hacia fines del reinado de Usías, años 790 al 739 a.C., durante la cogerencia de Jotán, aproximadamente entre el 750 y 739 a.C., su ministerio continuó por lo menos durante 60 años y abarcó reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. El libro de Isaías comienza con una declaración de crisis de identidad en el pueblo de Dios, un llamado al cambio y un ofrecimiento de perdón por parte de Dios. En esta lección vamos a estudiar una crisis de identidad. Isaías capítulo 1, verso 1 al 9. Analizaremos una apariencia de piedad. Isaías 1, 10 al 17. Un ofrecimiento de perdón. Isaías capítulo 1, verso 18. Una oportunidad para decidir. Isaías capítulo 1, verso 19 al 31. Y un punto sin retorno. Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Empecemos con la primera parte, una crisis de identidad. La palabra de Dios declara en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Segunda de Reyes, capítulo 15 al 20, y Segunda de Crónicas, capítulo 26 al 32, contienen el periodo histórico en el cual se desarrolló el ministerio de Isaías. A finales del reinado de Usías, Dios hace una proclamación poniendo a los cielos y a la tierra por testigos. Israel había olvidado quién era su Señor, había perdido su identidad. Como consecuencia de falta de comunión con Dios, estaban sufriendo graves pérdidas, pero todavía quedaba un remanente. Esa fue la parte de una crisis de identidad. Se habían olvidado del Señor y por eso habían perdido su identidad. Continuamos analizando este punto. ¿Qué hacían? Bueno, ellos dejaron al Señor, se airaron con el santo, airaron al santo, depravaciones, maldad y pecado, no tener conocimiento. Ellos no entendían al Señor y se habían rebelado contra Dios. Esto era que responde a la respuesta que ellos hacían. ¿Qué les pasaba? Bueno, en consecuencia, tenían heridas en el cuerpo, el país destruido, ciudades en llamas, saqueados por los enemigos. ¿Y qué hacía Dios? Bueno, aquí vemos que dejar a Sión en pie, dejar un remanente. Aquí estamos, ¿verdad?, en este mapa conceptual acerca de una crisis de identidad. Vamos ahora a analizar el segundo punto de nuestra lección y es una apariencia de piedad.
y está basado en Isaías capítulo 1, verso 13. No me traigáis más vana ofrenda, e incienso me es abominación. Novilunios y sábados, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cómo podía ser pecado, iniquidad, algo que Dios había ordenado? Bueno, mientras ofrecían sacrificios, dando una apariencia de piedad y oraban levantando sus manos a Dios, esas manos estaban llenas de sangre por la violencia y la injusticia contra los débiles. Sus rituales no estaban acompañados de arrepentimiento, estaban vacíos. Dios los consideraba pecado. Ese error se repitió otras veces en el pueblo de Dios, según el libro de Mateo, capítulo 23, verso 23 al 28. Examinemos a nosotros mismos para no caer en el mismo error que ellos, ese llamado que se nos hace hoy. Dios había mandado las ofrendas y que se hicieran esas cosas, pero ellos lo hacían, pero ignoraban al necesitado y sus manos estaban llenas de sangre. Y por eso Dios no podía aceptar esa ofrenda porque era hipocresía. Pasemos al otro punto, nuestra lección, que es un ofrecimiento de perdón. En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios ofrece cambiar el rojo de la sangre que cubre las manos de los israelitas por el blanco de su pureza. Quiere perdonar nuestro pecado y purificar nuestro corazón. Solo nos pide que vayamos a Él con la intención de arreglar nuestras cuentas, arrepentimiento. El perdón viene acompañado por un cambio de corazón, según Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Cuando conocemos nuestra necesidad de perdón, estamos listos para aceptar todo lo que Dios tiene para darnos. Algo muy importante. Dios ofrece el perdón y a nosotros aceptarlo, todas las bendiciones que vienen con el perdón son nuestras. Vamos al próximo punto, que es una oportunidad para decidir. Isaías capítulo 1, verso 19 declara, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. En el verso 19, Dios dice, si queréis y obedecéis, comeréis del bien. Y en el verso 20, si no queréis y os rebeláis, ¿qué sucederá? Seréis consumidos. Aquí tenemos oportunidades para decidir y las consecuencias de esas decisiones. Dios propone la solución, la decisión es nuestra. Isaías 1 muestra un ofrecimiento de pacto similar a otros pactos realizados con anterioridad y comunes en aquel tiempo. Relato de lo que Dios ha hecho, condiciones del pacto, referencia a testigos, bendiciones y maldiciones. Por mucho que hayamos pecado o por muy lejos que nos hayamos apartado de Dios, no hay límite para la gracia divina. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Hoy tenemos una oportunidad para decidir de parte de Dios. El siguiente punto, un punto sin retorno. Isaías capítulo 5, verso 5 declara, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apotillaré su cerca y será hollada. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Aunque el perdón de Dios no tiene límite, nosotros podemos limitarlo a rechazarlo hasta llegar a un punto sin retorno. El pecado contra el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 12, verso 31 al 32 y Hebreo capítulo 6, verso 4 al 6.
Dejar de oír la súplica del Espíritu es un punto al que es difícil de llegar. La paciencia divina no se cansa. Su llamado es continuo. Dios hará todo lo posible para que no traspasemos ese punto. Solo nuestra terca decisión de no querer escucharlo puede hacer que nuestra alma quede desierta. Un punto sin retorno. Bueno, en el libro del Camino a Cristo, en la página 43, la sierva de Dios declara: debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Camino a Cristo, página 39. Bien, gracias. Una vez más repetimos nuestros textos para memorizar en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy he aprendido en esta lección que el Señor está haciendo un llamado a sus hijos. Dios quiere que seamos restaurados. En otras palabras, hay oportunidad de encontrar perdón. Si nos hemos apartado de Dios, si hemos buscado nuestros propios caminos y hemos recibido las consecuencias de nuestras acciones, Dios está dispuesto a perdonarnos. Es Él el que hace el llamado. Si tú sientes el deseo de ir a Dios, no creas que es una decisión tuya, es Dios que te está llamando. Solamente tú estás respondiendo al llamado de Dios. Así que no tardes más. Ven a Jesús en este momento. Quiero orar por ti para que podamos en esta crisis de identidad encontrar nuestro camino en el Señor. Padre amado, una vez más agradecemos la oportunidad que nos das de comunicarnos con nuestros alumnos y nuestros amigos a través de estos medios tecnológicos. Rogamos para que cada persona que escuche este video, que pueda ver esta presentación, pueda ser lleno de tu Espíritu Santo y tú puedas ministrar a sus almas. Señor, ayúdanos a creer en ti y en el ofrecimiento que haces. Que no sea en vano el llamado, que no lleguemos a un punto sin retorno, sino que hoy, al escuchar tu voz, podamos responder con: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada oyente. Dirígelos y ayúdale, Señor, que muy pronto puedan sellar su suerte contigo y que pronto podamos verte venir en gloria y majestad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal porque semanalmente estaremos posteando esta lección de este libro de Isaías. Hoy, crisis de identidad. Bendiciones.